Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer poder estar en medio de ustedes porque quería conocer este lugar, ¿no? Así que han pasado por algunas transiciones de lugares y yo creo que este lugar es maravilloso, pero no es el último lugar. Ya viene algo mejor. Y así porque siempre debemos ir creciendo la obra del Señor. Así que, muy bien, no pude venir con mi esposa y mis princesas porque están visitando a los familiares allá en Brasil. Así que vine con la pastora Damari, vine con mi hermana, es lo que hay, es lo que hay. Muy bien, vamos a introducirnos entonces a la palabra del Señor. Y cuando hablamos de la palabra del Señor, es absolutamente el epicentro de un cristiano. Conversábamos con algunos alumnos de la Escuela de Servidores. Aquí hay alumnos de la Escuela de Servidores que van a egresar este año de un bachiller. Por favor, si se pueden colocar en pie para visualizarlo. Un aplauso para ellos por el esfuerzo. Así que ahí tengo que ver quién sacó el primer lugar. Así que el Señor les bendiga a ellos. Y hemos estado conversando que la única fuente de fe y conducta es la palabra de Dios. ¿Saben por qué decimos esto? Y nosotros lo hemos conversado también con los alumnos de la Escuela de Servidores. Justamente ahora estamos viendo apologética, que es nuestra última materia, nos queda una última clase. Justamente estamos en tiempos muy difíciles, amados. Muy difíciles. Estamos en tiempos muy complicados. Ellos justamente están preparando algunas doctrinas teológicas modernas. ¿Sabe qué? Antiguamente cuando nosotros hablamos de herejía, ¿sí o no? Hablábamos de las sectas. ¿Es así o no? Hare Krishna, islamismo, budismo, testigos de Jehová, mormones, adventistas. Hablábamos de eso. Hoy en día, ideologías teológicas modernas, torcidas, se han introducido dentro de las iglesias y están metidos ahí. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Que como en general los cristianos no son estudiosos de la palabra del Señor, cualquiera dice cualquier cosa, amén. Y vamos dándole, pues. Entonces estas corrientes comienzan a introducirse dentro de la iglesia y hoy estamos pasando por una gran decadencia en cuanto a estar aferrado a la palabra del Señor. Pero Pedro decía, contiendan fervientemente ahí, la fe, en la fe, defendiendo la fe. Y la fe es absolutamente la palabra del Señor. Y de eso es lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Porque hoy en día justamente se va en busca de hombres. El profeta tanto, el evangelista tanto, en busca de hombres. Hermano, nuestra fuente tiene que ser Cristo. Ya de Él, el Espíritu Santo en el gobierno de nuestras vidas. Y nosotros teniendo una vida, obviamente, por la palabra del Señor. Es así y acabó. ¿Ya? Los hombres solamente ministran la palabra, mentorean, pero la bendición viene del Señor. No, que yo estoy con la cobertura de tal siervo de Dios, yo estoy con la cobertura del apóstol, la cobertura de allá. Hermano, la cobertura espiritual no viene de hombre. La cobertura espiritual, y te lo dice, cobertura espiritual, ¿viene de quién? Del Espíritu, de Dios. Dios es mi cobertura. No te puedes salir de la iglesia. Porque si te sales de la iglesia, sales de la cobertura de Dios y estás bajo maldición. Porque te saliste de la cobertura espiritual. Hermano, hoy en día estamos muy complicados. La cobertura espiritual viene de Dios. Sin embargo, necesitamos encontrar varones, pastores que nos puedan mentorear, formar, llevarnos a la madurez para convertirnos en siervos de Dios y dar fruto en la obra de ministerio. Pero eso es otra cosa. Y para eso necesitamos pastores que estén metidos en la palabra, y gloria a Dios por el pastor Luis Conejero, por la pastora Julie, que ellos han priorizado, ¿no es cierto?, la palabra del Señor por sobre todas las cosas. Muchas gracias por la invitación, pastor Luis. Y bueno, vamos a introducirnos a la palabra del Señor. ¿Cuánto tengo, pastor Luis? Ya. Ustedes saben que un pastor con micrófono es peligrosísimo. Pero bueno, vamos a hablar de cerrando brechas. ¿Ok?
cómo podemos cerrar brechas. En realidad, un cristiano, un hijo del Señor, tiene que ser una persona resuelta. Ese es el concepto, tiene que ser una persona resuelta. Pero en el mundo, cuando dice, no, esta es una persona resuelta, se habla bajo el concepto de un éxito financiero. No, ya tiene una vida resuelta. Pero un hijo de Dios tiene que ver con otro significado. Una persona que es un hijo de Dios, es un cristiano, tiene su vida resuelta cuando no tiene brechas en su vida. Vamos a ver lo que son las brechas, obviamente. La brecha deriva de un vocablo franco, breca, que es roto. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos una brecha en nuestras vidas, decimos que tenemos algo roto en nuestras vidas. O sea, algo no resuelto. La brecha a nivel espiritual provoca un derecho legal de Satanás y sus demonios para poder obrar en nuestra vida de manera libre. Es por eso que nosotros no podemos muchas veces avanzar en ciertas áreas de nuestra vida. Hay áreas en nuestra vida que a veces están estancadas. Estamos ahí siempre en lo mismo, estancados en ciertas áreas y no podemos trascender, no podemos pasar al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque tenemos brechas. Porque hay áreas de nuestra vida que todavía no están resueltas. Pero ¿cómo, pastor? Si yo vine a Cristo y soy una nueva criatura. No. Cuando la palabra de Dios dice que somos una nueva criatura, es absolutamente en un área. En el área espiritual. Cuando una persona recibe a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, el Espíritu de Cristo viene aquí. ¿A dónde? Al Espíritu. Eso que se dice, recibe a Cristo en tu corazón, está mal dicho. Porque el Espíritu de Cristo no habita en el corazón del hombre. Porque en el corazón del hombre salen las concupiscencias, el corazón del hombre es engañoso, sino al Espíritu. Por eso que el Espíritu estaba muerto. Entonces viene el Espíritu de Cristo al Espíritu del hombre y pasa de muerte a vida, muerte espiritual a una vida espiritual. O sea, se activa el Espíritu que estaba muerto. Y ahí comienza la vida espiritual. Ustedes son seres espirituales. Ustedes son seres espirituales porque el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Cuántos de aquí el Espíritu de Dios habita en ustedes? Gloria a Dios. Y si tiene duda, hable con el pastor. Entonces, ¿qué sucede? La nueva criatura es una criatura espiritual. Significa que el 100% del Espíritu se transforma. Pero no el alma. Y ahí está el problema. Porque hay muchos cristianos que pasan años en su vida siendo hijos de Dios, siendo salvos, teniendo dones, sirviendo la obra del ministerio, pero con áreas en su alma que no han sido resueltas. Entonces es muy importante que en esta mañana el Espíritu Santo pueda revelar a tu espíritu qué áreas en tu vida pueden tener brechas, para cerrar esas brechas, reparar ese cerco, esa cobertura que Dios tiene con nosotros, para que luego no haya un derecho legal de Satanás en esa área sobre nuestra vida y nosotros podemos decir, soy una persona resuelta en Cristo Jesús, y poder avanzar para todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Podemos tener muchas brechas, muchas brechas en distintas áreas, pero nos vamos a enfocar en dos solamente, porque si no ya tendría que ser un estudio bíblico y no tenemos tanto tiempo. Existe, por ejemplo, una brecha por herencias familiares. Y yo te quiero mencionar algunos ejemplos. Ahí en la cita bíblica, Salmo 51. He aquí, he sido formado en maldad, y en pecado me concibió mi madre. Aquí, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de la madre de David. La madre de David cometió un pecado sexual. De ese pecado sexual nació David. ¿Ok?
la madre de David. Sigamos con el hijo, con David. En 2 Samuel capítulo 11, un poco largo, pero nosotros ya sabemos la historia de Betsabé. Nosotros sabemos, ¿no? Que él observó y dijo, bueno, vamos a incursionar ahí. Y él durmió con ella, él cometió adulterio. ¿Qué pasó? Lo mismo que su madre. Entonces, estos pecados sexuales de la madre fueron transferidos. ¿Cómo se transfiere esto? Se transfiere por el ADN. ADN, sabemos lo que es. Ácido desoxirribonucleico. ADN es la información genética. O sea, que cuando nosotros tenemos hijos, transferimos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Por eso no le has dicho, oye, tiene la misma oreja del papá. ¿Sí o no? Salió con la misma cayuya del papá. Y nosotros comenzamos a ver características. ¡Uy! Me asusta verlo porque tiene características. Pero también en el alma, ¿o no? La personalidad, el temperamento. Entonces, porque eso es heredable, pero en el espíritu también. Entonces, cuando en la madre de David había pecados sexuales, porque había una legalidad de demonio en esa área, fue transferida a David. ¿Y qué pasó? David tuvo un hijo, bueno, tuvo varios hijos. Pero nosotros sabemos lo que pasó con los hijos de David. Un hermano violó a su hermana. ¿Y qué pasó? ¿Qué tenía? ¿Cuál era la vida de Salomón? Tenía un apetito sexual tan grande. Dice que tenía 300 esposas. ¿Te imaginas 300 esposas? 700 concubinas, tenía 1000 mujeres. El problema no eran las 1000 mujeres, sino eran las 1000 suegras. No. Amados, entienda una cosa, un apetito insaciable sexual. ¿Por qué? Porque venía de la abuela, venía del papá, venía de él, y eso se va transfiriendo. Entonces, esto es para analizarlo muy bien. Porque a veces hay brechas familiares en nosotros, a nivel, por ejemplo, de pecado. Lo que le pasó a mi abuelita, le pasó a mi mamá. Me está pasando a mí, pastor. ¿Es coincidencia? No. No, porque a veces hay espíritus con un derecho familiar para tener y poder estar en esas áreas específicas, lo cual nosotros debemos anular y cortar en el nombre de Jesús. Porque tenemos el poder para hacerlo. Pero cuando nos relajamos, cuando dejamos que estas cosas estén presentes en nuestra vida, eso va a seguir y va a continuar. Y lo peor, va a seguir siendo transferido de generación en generación. La Biblia habla de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta generación. Eso es porque hay un traspaso. Y nosotros debemos cambiar. Decir, bueno, esto sucedió con mis antepasados, pero aquí se corta. Si se corta, esto no va a estar presente en mi vida y tampoco va a estar presente en mi descendencia. Yo antes de tener mis hijas, con mi esposa hice oraciones muy fuertes, justamente para que muchas cosas familiares que estaban en mi vida no sean traspasadas para ellas también. ¿Por qué? Porque es importante darle un basta a esto. Eso no puede seguir presente en nuestra familia. Abuelo alcohólico, papá alcohólico, hijo alcohólico, nieto alcohólico, abuelo depresivo. Y hay tantas otras cosas que están presentes, ¿no es cierto?, en la familia, las cuales nosotros tenemos que colocarle ojo y decir, ya basta con esto. ¿Ok? También en esto de las brechas familiares también tiene que ver con enfermedades. ¿Qué pasó con Saraí? ¿Cómo era Saraí? ¿Qué problema tenía? La esposa de Abraham, ¿no? O Sara, como algunos. Lo digo Saraí porque era en ese momento que ella tenía el temita. Era estéril. Fíjate, estéril. Dios le dio
a ella un tremendo milagro y tuvo un hijo que se llamó Isaac. Muy bien, muy bien. Isaac tuvo una mujer que se llamaba Rebeca. ¿Qué problema tenía Rebeca? Dígalo. Estéril. Dios hizo una obra. Nació Jacob. Jacob tenía una esposa llamada Raquel. ¿Qué problema tenía Raquel? ¿Usted cree que esto es coincidencia, amado? Estas son las brechas familiares que se van traspasando de generación en generación. Hasta que nosotros digamos un basta a esa legalidad del diablo y sus demonios sobre nuestra familia, sobre área de nuestra familia, decir hasta aquí te llega la cosa. Esto se acaba ahora en el nombre de Jesús y nosotros tenemos el poder y la autoridad para poder cortar todas estas cosas. Pero hasta que no lo hagamos, eso va a estar presente en nuestra vida. Entonces, ojo, porque cuando no le damos la importancia a este tipo de cosas, seguimos arrastrando en nuestra vida cristiana cosas que no deberían estar presentes en nuestras vidas. Y de ahí es donde se manifiestan este tipo de cosas. Y muchos cristianos viven doble vida. Y muchos cristianos viven una vida religiosa, con una vida oculta, porque nosotros no podemos ver lo que está dentro del interior de las personas. ¿Por qué? Porque hay áreas en su vida no resueltas, porque hay brechas espirituales. También se generan las brechas a través de los pecados. Está, por ejemplo, me gusta mucho esta cita bíblica, porque generalmente nosotros tenemos el concepto del pecado por comisión. O sea, cuando alguien comete un pecado. Tú hiciste tal cosa, es pecado. A ver, nombremos alguno. Robar, mentir, pecados sexuales, un montón de otros pecados, ¿no? Que nosotros cometemos. Pero existen los pecados de omisión que a veces nosotros no le damos la importancia y son sumamente potentes en el sentido de provocar una brecha en nuestras vidas. ¿Ya? Fíjate lo que dice Santiago 4, y esto me gustaría que lo proyecten. Santiago 4, 17. Santiago 4, 17. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Saben qué? Los únicos que saben hacer lo bueno son aquellos que tienen el Espíritu de Dios. ¿Sabía eso usted o no? ¿Por qué? Porque somos los únicos que tenemos conciencia de pecado. La conciencia de pecado viene a través del Espíritu de Dios que nos da testimonio del pecado. Por eso es que me parece tan absurdo algunas iglesias que comienzan a enrostrar el pecado del mundo. Es tan absurdo. Por ejemplo, los homosexuales no se van al cielo. Discúlpenme la palabra, pero es lo más ridículo que hay. Porque ningún homosexual va a ir al infierno por su homosexualidad. Ni los mentirosos, ni los asesinos. Nadie en el mundo va a ir al infierno por sus pecados. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio de su pecado en la cruz. El precio del pecado del mundo ya está pago. Está cancelado. Tetelestai, el precio está pagado. El mundo va a ir al infierno por una sola razón: por no recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, por rechazar el regalo de la vida eterna, y acabó. Entonces, pero pastor, la Biblia dice que los homosexuales, que aquí, que acá. Bueno, lo dice a la iglesia, no al mundo, porque no hay
imputabilidad de pecado para el mundo. Entendamos el concepto. Entonces, mira lo absurdo. No, tienes que dejar el trago, tienes que dejar esto, tienes que dejar el cigarrillo, tienes que dejar la droga, no te tienes que poner falda, tienes un montón de tonteras que le pedimos a la gente. Nada que ver. Nada que ver lo que estamos haciendo. La iglesia lo único que tiene que hacer, ¿qué es lo que es? Brindar amor. Porque el que hace la transformación es el Espíritu Santo. El único que hace la transformación es el Espíritu Santo. Nosotros debemos darle amor. Por eso usted invite a las lesbianas aquí. Invite a los homosexuales aquí. Invite a los drogadictos. Invite a las prostitutas. Los travestis no, sí, pastor, porque la palabra de Dios. No, invita a los travestis que vengan vestidos de travesti, no importa. Porque en algún culto el poder de Dios los va a transformar. Pero debemos quitarnos esa mente religiosa, farisea, donde enseguida vemos el pecado de los demás. Cristo pagó el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero eso es para el mundo, para nosotros no. Porque nosotros, dice la Biblia, si practicamos esos pecados, si practicamos ese pecado, no heredaremos el reino de los cielos. Entonces, todos los pecados que habla la Biblia es para la iglesia, hermano. Los estudiantes aquí de teología son cartas que Pablo escribió a la iglesia, porque esos pecados estaban sucediendo en la iglesia. ¿Y por qué es complicado? Porque ellos tenían conocimiento de pecado. Ellos sabían hacer lo bueno y no lo estaban haciendo. Entonces el pecado de omisión es terrible, hermano, porque hay cristianos que saben hacer lo bueno y no lo están haciendo. Entonces están viviendo una vida absolutamente religiosa, viviendo el evangelio según San Yo, haciendo absolutamente lo que les place, sin estar sujeto a una autoridad espiritual, sin abrir su corazón, sin confesar sus pecados, sin decir, pastor, necesito que me pueda recibir en algún día de la semana, porque tengo que confesar lo que yo estoy atravesando, aquello que está dominando mi vida, aquellas ataduras que yo tengo. Pero no lo hacemos porque vivimos de apariencia, de santidad, apariencia religiosa. Entonces iglesia, debemos despertar para ver qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, los pecados de omisión es algo muy importante, porque no estamos haciendo aquellas cosas que debemos hacer, y eso trae estancamiento, y eso trae esterilidad. Y estamos orando y orando y orando a Dios para que Dios nos mande la respuesta, esperando que Dios haga algo a mi favor. Y Dios está esperando que nosotros hagamos algo, porque lo que se va a desatar en tu vida no tiene que ver con Dios. ¿Qué estás diciendo, pastor? No tiene que ver con Dios, porque Dios ya te lo dio todo, por mano. Entendamos esto. O sea, hay que pedirle a Dios sanidad, y por su llaga fuimos nosotros curados, y Él se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario nos dio prosperidad, nos dio todo. Hermano, tenemos todo. Pues si Él vino a dar una vida y una vida en abundancia, ¿es así o no? Entonces ya tenemos el paquete completo. Entonces, ¿por qué no tenemos lo que nosotros queremos? Porque nosotros estamos obstaculizando, impidiendo que el favor de Dios venga a nuestra vida. Oh, pastor, ¿será tan así? Pero si estamos en la gracia, pastor, estamos en la gracia, viviendo la gracia. No. Fíjate lo siguiente, lo que dice la palabra de Dios. Dice, cuidado, no vaya a ser que entre ustedes haya alguno que tenga alguna raíz de amargura. Que teniendo esa raíz de amargura, cuando hablamos de raíz de amargura estamos hablando de falta de perdón. Estamos hablando del pecado de la omisión, que no hacemos aquello que tenemos que hacer. Pecado de omisión, y la falta de perdón no es aceptable en un hijo de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Si alguno de ustedes tiene alguna raíz de amargura, alguna falta de perdón, cuidado. Dice, porque va a impedir la gracia de Dios sobre su vida. Fíjate qué potente esto.
las raíces de amargura bloquean el favor de Dios, bloquean la gracia de Dios sobre los hijos de Dios. Y dice, y también vas a contaminar a los que están cerca de ti, que principalmente la familia. Entonces venimos a la iglesia, servimos a Dios, pero hay todavía personas que no hemos perdonado. Fíjate la vida de mentira que estamos viviendo, teniendo brechas espirituales por no hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Bloqueada. La gracia de Dios, el favor de Dios está bloqueado. Nosotros lo bloqueamos justamente por esto. A veces pecamos y creemos que con ir sinceramente al trono de la gracia, creemos que vamos a alcanzar misericordia así de una. Lo vamos a hacer siempre y cuando nosotros hayamos perdonado primero. Dios perdona a todos aquellos que se arrepienten genuinamente de sus pecados. ¿Los perdona a todos? No los perdona. Si ustedes no perdonan a los que los ofendieron, mi Padre tampoco los perdonará a ustedes. Y se acabó. Ese es el evangelio, por hermano. Eso es el evangelio. El evangelio es algo práctico. Por eso es que cuando Jesús comenzó a predicar, cuando estaba Jesús habían unas 15,000, 20,000 personas. Vamos multiplicación de alimentos, vamos sanidad de enfermos, vamos bendiciendo a todo el pueblo. Ahí genial. Porque somos almáticos, las personas somos almáticos. Mientras la iglesia no esté dando un show, mientras la iglesia traiga buenos expositores, buenos predicadores, buenos cantantes, entretención. Pero cuando la palabra de Dios comienza a ser expuesta, desaparecieron pues. ¿Qué pasó con ellos? Desaparecieron los 20,000 personas. Y dice la Biblia que incluso desaparecieron hasta los discípulos de Jesús. Se quedaron solamente los 12. Los quedo mirando y ustedes, ¿qué hacen aquí? Váyanse. Decepcionado total. Y ahí viene Pedro y le dice, ¿a dónde iremos? Y solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Por qué? Porque les predicó el evangelio práctico, pues. Ama a tus enemigos. Abandona el pecado. Tienes que tener una vida de oración. No es venir a la iglesia los domingos. Es todos los días estar en oración. Escudriña las escrituras. Te hago una pregunta. Cuando la palabra de Dios dice, orad sin cesar. ¿Eso qué es lo que es? Un mandato, ¿no? ¿Sí? Y si yo no oro, estoy desobedeciendo, ¿no? ¿Y la desobediencia qué es lo que es? No orar, se me fue la cita. No orar es dígalo con confianza, con fe, vamos. Es un pecado, porque es un mandato de Dios y yo estoy pecando por omisión. No devorarme la palabra de Dios, no leerla todos los días, no estudiarla. Es un pecado. No perdonar a todos los que nos han ofendido es un pecado, porque la palabra de Dios dice que debemos perdonarnos unos a otros. Pero que esas cosas no son importantes, las dejamos de lado. Lo que nos interesa ¿qué? Es participar de las reuniones porque me siento bien, la música es linda, siento un éxtasis. Vivimos de iglesias almáticas donde no practicamos la palabra de Dios, donde la palabra de Dios no se internaliza en nosotros y no vivimos por la palabra de Dios. Y es cierto que por eso es que las iglesias no están llenas, por hermano. Cristianos todavía, hijos de Dios con cosas no resueltas en sus vidas todavía. Que el pastor le tiene que explicar con manzanitas que tienen que buscar una liberación, que tienen que como matrimonio venir
y buscar una restauración en el matrimonio, porque hay varias semanas que están durmiendo uno casi en la orilla y el otro en la otra orilla, y en el medio hay un tremendo vacío. ¿Qué clase de vida cristiana estamos viviendo? Pero en la iglesia somos todos santos, por hermano. ¿Sí o no? Yo cuando veo patitos veo, no sé, una gloria de Dios. No sé si les pasa a ustedes un rostro angelical. Y todos aquí somos hermosos, somos lindos. Ve al hermano que está a tu lado. Dile lo siguiente. Tu rostro me bendice. Dile ahí. Somos todos lindos, somos todos maravillosos en la iglesia. Santidad, hermano. ¿Qué está pasando aquí adentro, hermano? ¿Qué está pasando aquí adentro? ¿Usted cree que yo camino en el tercer cielo, hermano? Por estar predicando esta palabra, hermano, yo estoy luchando todos los días con esta carnalidad. De repente abro brechas, sí las abro. Inmediatamente voy y las cierro, voy a reparar. Esto es como un cerco, ¿no? Como un cerco. ¿Ustedes recuerdan a Job? Cuando el diablo le dijo, bueno, él está así, está próspero, está feliz, está ahí, porque lo tienes cubierto. ¿Recuerdan o no? Hay una cobertura de Dios sobre nosotros. Y a eso es lo que yo les decía, que no existe la cobertura de hombres, sino existe la espiritual. La cobertura ministerial existe de un hombre, pero la cobertura espiritual viene de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que como en ese cerco que está sobre nosotros, de repente hay en nuestro cerco lugares que están rotos, porque nosotros hemos dado lugar al diablo. Lugar al diablo es abrir brechas, las cuales nosotros en este momento que el Espíritu Santo pueda traer a tu vida esta área. Esta área está mal ahí. ¿Será en qué área? Tú lo sabes. Puede ser en un área sexual. Estás adicto a la pornografía, a la masturbación. Y eso no lo sabe. Pero esto es para los jóvenes. No. Esposos, maridos a escondidas de las esposas, viendo pornografía y masturbándose. Algo no está bien. Es que me da vergüenza ir a contarle estas cosas a mi pastor. Hermanos, ¿saben que en la iglesia ya tenemos una dinámica tan linda? Porque muchos jóvenes, como saben cómo trabajamos, me vienen a contar, pastor, estoy viendo mucha pornografía. Ya ven para acá, le digo, ya vamos. Y conversamos. Y tienen la confianza y me gusta, claro, no es tan fácil, pero igual les cuesta, pero tienen esa confianza para decir, ayúdeme, pastor. ¿Usted cree que los juzgo? No, me alegro mucho. No me alegro mucho que se masturben, sino me alegro mucho que vengan. Que vengan y tengan la sinceridad, la humildad. Cuando no abrimos nuestro corazón y mantenemos cosas ocultas en nuestras vidas, estamos llenos de orgullo y soberbia y altivez. Debemos ir donde nuestro pastor, pastor, ayúdeme en esta área. Soy débil en esta área, no sé cómo puedo salir de esto. Esto me está dominando. Y el pastor te va a dar las herramientas para que tú tengas liberación y sanidad interior. El Señor me inspiró para traer esta palabra, hermano. Hoy en día, estos sermones, viste que hoy en día como que no se predican tanto. El Señor les trajo aquí para bendecirle. Tiran la guagua arriba. Felices todos. Dios dice que tú eres hermoso y tiene lo mejor para ti. Dios hoy ha decretado que tú comienzas una nueva temporada de bendición. Sermones almáticos, sermones manipuladores que buscan tener a la gente entretenida, cautivada. Es tiempo de analizar estos sermones también, por hermano, porque tenemos que arrepentirnos. Todo. ¿Usted cree que yo siempre fui un angelito, hermano? Si te contara mi testimonio, hermano, me sacarían a patadas de aquí. No sé por qué Dios escoge a personas, no ve el pasado de ciertas personas. No sé por qué. No sé qué verá Dios, hermano.
En el cielo le voy a preguntar, ¿qué ve Dios? Porque obviamente yo decía, nunca voy a ser pastor. Por la vida que yo viví, nunca. Entonces, pero Dios tiene un gran sentido del humor en realidad, porque nos llama a los super santos, por hermano. Entonces, aquí, no importa lo que tú hayas hecho, no importa tu pasado, tienes la posibilidad ahora de rendirte a Jesucristo para que Él transforme tu interior. Si ya eres salvo, tu espíritu ya está bien, eres un hijo de Dios, ya eres salvo, tienes don incluso. Si ese no es el tema. El tema es que pueden haber áreas en tu vida que hay derecho legal de Satanás y que te tiene ahí. Depresión. Algún pecado, tienes alguna atadura. ¿Qué es lo que es una atadura? Es algo que no te permite avanzar, que te tiene atado, te tiene estancado. Para quitar toda brecha es necesario buscar no al hermano, sino a tus pastores. Al pastor Luis y la pastora Julie, personas preparadas, capacitadas para poder ministrarte sanidad interior y liberación. No te van a juzgar. No te van a juzgar. Te van a ayudar. En la iglesia han venido líderes a confesar adulterio. ¿Usted cree que los saco del liderazgo? No. Los restauro. Son liberados. Algunos salen demonios también. Qué lindo. Una iglesia siendo sana, libre para servir al Señor. Pero no una iglesia religiosa, ocultando, viviendo una vida de apariencia religiosa. Ojo, que lo que está oculto en algún momento va a salir a la luz. Ojo, te lo digo en el espíritu. Lo que está oculto siempre sale a la luz. Dios no puede ser burlado. Pero mientras no ha salido a la luz, tiene tiempo todavía. Tiene el tiempo. Mañana lunes va a estar mucha llamada telefónica, pastor. No. Todavía hay tiempo para que no seas avergonzado. Tienes tiempo de humillarte delante del Señor, decir, pastor, ayúdame. Esto me supera. Hay algo que estoy viviendo, repitiendo la vida de mis padres. Este pecado me tiene dominado. Vine antes de entregarle mi vida a Jesús y ahora que estoy en el Evangelio, todavía sigo con esto. La única forma de quitarle el derecho legal a Satanás y sus demonios para obrar o operar en algunas áreas de nuestras vidas es reparando las brechas o los hoyos, reparándolos, ¿ya? Porque luego de eso se desata sobre nuestra vida, en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual, un cambio nunca visto antes. Se comienza a producir un cambio. Hemos estado con personas, experiencias con personas que han tenido 20, 30 años, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Dios produce una liberación, comienzan a despegar para arriba. ¿Qué no te permite despegar? ¿Qué no te permite avanzar? ¿Qué no te permite crecer? ¿Qué es lo que te tiene estancado? ¿No será que haya un derecho maligno sobre tu vida? ¿Que ellos tienen libertad para operar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Quitarle ese derecho legal a Satanás y sus demonios. Destruirlo en el nombre de Jesús y dejar que Cristo tome control absoluto de todas las áreas de mi vida. Podemos hacerlo y Cristo está esperando, porque el que hace la obra es Jesucristo. Pero necesitamos pastores, mentores, guías, personas que nos ministren nuestra vida para poder triunfar. Amados, quizá uno es complicado, Luis, porque de repente uno dice, voy a invitar a otra iglesia, quiero llevar un sermón. Y Dios te dice, no, ese no. La hermana Irma me decía, ¿y pastor, las citas bíblicas? Aguántate un poquito, le decía. Aguántate un poquito. Porque decía, quiero llevar un sermón de bendición que la iglesia para que me inviten de nuevo, ¿no? Entonces,
¿te das cuenta? Un sermón así, oye, ustedes, oye, qué bendición, pastor, que de para allá. Y el Señor no habla de esto. Entonces, es bueno obedecer a Dios, ¿no? Así que esto es lo que con mucho amor le he entregado, porque todos estamos en la lucha, por hermano. Todos estamos en la lucha. ¿Usted cree que los pastores no pueden abrir brechas? Claro que sí, por hermano. Permanentemente estamos abriendo brechas por ahí. Una ira abre brecha. Un pecado abre brecha. No orar abre brecha. No leer la palabra de Dios abre brecha. Entonces, hermano, te viniste a meter a un lugar muy complicado, y no te estoy hablando de aquí, de la iglesia, de la estructura del templo. Te viniste a meter al reino de Dios, y el reino de Dios sufre violencia. O sea, tienes que meterte en un nivel de violencia. No es lo valiente, ¿no? Dice, los valientes lo arrebatarán. No, los violentos. Tiene que ser un violento en el reino de Dios para poder vencer toda cosa que puede estar presente en tu vida. Si estás esperando que Dios haga algo por ti, estás equivocado, porque Dios está esperando que tú hagas algo al respecto. ¿Cuál es la base bíblica para eso? Dice, quita el yugo que está en ti. Dice la palabra de Dios, absolutamente dice, quita el yugo. Son cosas que nosotros tenemos que hacer. Le invito a que se coloquen en pie. Yo no le voy a pedir que pasen por aquí, pero sí le voy a pedir que cierren sus ojos un momento, por favor. Comienza a hacer una introspección en tu vida. El Espíritu Santo en este momento te va a comenzar a enumerar áreas en tu vida que tienes estancada. Áreas en tu vida que no tienes el control. Áreas en tu vida que te dominan a ti mismo y tú no las puedes dominar. El Espíritu de Dios en esta mañana te va a comenzar a revelar las áreas que en tu vida hay brechas. La forma de poder quitarle el derecho legal a Satanás y sus demonios sobre esta área de nuestra vida, en primer lugar, es el arrepentimiento. En segundo lugar, es la confesión. En tercer lugar, es la renuncia. En primer lugar, tienes que renunciar a esto. Ahí como estás, no lo hables muy fuerte, pero ahí como está, el Espíritu Santo está ahí contigo. Dile al Señor, Señor, esta área te la entrego a ti. Yo me arrepiento, Señor, porque esta área he dejado que tome dominio de mi vida. Yo me arrepiento y renuncio ahora en el nombre de Jesús. Y le quito todo derecho legal a Satanás y sus demonios que ha tenido sobre esta área en mi vida. Porque también abrí puertas, porque también di lugar al diablo. Pero ahora en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, toma dominio total de todas las áreas de mi vida. Mi espíritu, mi alma, mi cuerpo te pertenecen. En el nombre de Jesús, a partir de ahora, cerraré toda brecha. Repararé las brechas que están rotas. Repararé ese cerco que tú me tenías cubierto, lo voy a reparar para poder vivir una vida íntegra delante de ti. En el nombre de Jesús.